Vale, en principio ya está todo en marcha. Hoy vamos a hablar sobre, bueno, en los últimos programas hemos estado hablando del tema de salud mental, más o menos pues desde mi punto de vista y mi experiencia y lo poco que me he informado, como siempre. Y hoy vamos a hablar de un derivado de esa salud mental que desgraciadamente es el suicidio. Y nos ha hecho el favor el señor Carlos Soto. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Rafa. Buenos días. ¿Te apetece contarnos un poco tu historia para saber Sí, por qué estás aquí? sí, ese es un poco el trabajo, ¿no? Contar la historia y que se hable del tema para que no siga permaneciendo ahí oculto, con tabú, con estigma y con problemas. Bueno, nosotros hace el lunes pasado, hace esos 7 años que se suicidó nuestra hija, acababa de cumplir 18 años. Y bueno, era una chica normal. Si se salía de la normalidad era porque no tenía una adolescencia al uso, ¿no? De muchas quejas, muchas protestas, quizá porque era hija única, porque siempre había ido a todas partes con nosotros, había tenido mucha relación con adultos y entonces, bueno, pues era una persona muy inteligente. Le gustaba mucho estudiar y le gustaba mucho el arte, pintaba muy bien, hacía música y tocaba instrumentos por su cuenta, no había aprendido nada y bueno, lo que hoy se Ujú. denomina altas capacidades, que todo eso lo hemos sabido después. Y bueno, el caso es que ella llegó a finales de octubre de 2015 un día a casa y dijo, no sé qué me pasa, que no puedo estudiar. Entonces, nosotros afortunadamente en ese momento lo primero que le dijimos es, ¿crees que un psicólogo podría ayudarte? Ella dijo que sí, le buscamos un psicólogo y al día siguiente tenía un profesional experto supuestamente en adolescentes y en todos los problemas de la adolescencia. Bueno, empezó a ir con él, se estableció un vínculo muy bueno entre los dos, pero claro, en ese momento tenía 17 años, los informes nos los pasaba a nosotros y supongo que mi hija, que ya digo que era muy lista, pues dijo, bueno, hay cosas que no debo contar porque si no se las van a contar, ¿no? Que es un poco el problema de la gente que tiende al suicidio y es que quiere proteger a su entorno de tal manera que no cuenta lo que le pasa porque cree que genera preocupación y dolor a sus familiares, ¿no? Bueno, el Ujú. caso es que durante el tiempo siguiente, eh, pues nosotros estábamos muy pendientes todo el rato de ella, lógicamente. En ese momento yo no trabajaba, con lo cual podía estar 24 horas al día con ella. Y ella quería salir a andar, hacía ejercicio en casa, supongo que cosas que había visto en internet que podían pues aliviar ese estado, ¿no? Que nosotros no le podíamos poner nombre, pero que yo entiendo que ella empezó a buscar como depresión, ¿no? Ujú. Y ¿Os bueno, dijo, os dijo en algún momento lo verbalizó, he tenido esta, se me ha pasado por la cabeza esto? nunca. De hecho, mi hija se suicidó un sábado y el jueves anterior había ido al psicólogo y a la vuelta, como siempre, yo le pregunté qué tal. Ese día yo no la había acompañado y dijo nada bien y no sé por qué, porque no había nada que me pudiera llamar la atención, ¿no? Pero en ese momento yo le pregunté, y pregunté mal porque empecé con el no, que no se debe hacer, y le pregunté, ¿no habrás pensado alguna vez en quitarte la vida? Y me dijo, no, qué cosas tienes, qué tonterías, no. Incluso yo seguí, ¿no? Y ya sabes que cualquier problema que tengas, nosotros lo podemos hablar, que nosotros lo que nos importa es que seas feliz, que estamos para ayudarte. Y dijo, no, no te preocupes, no te preocupes. Bueno, aparentemente en ese momento estaba algo mejor porque le habían dado una medicación y supongo que unos antidepresivos y supongo que eso o el disimulo incluso, ¿no? Pero bueno, Ujú. esa fue el único momento que ya digo que yo no sé por qué exactamente le pregunté eso, porque quizá por la preocupación de verla en ese estado, ¿no? Y porque no tenemos miedo a hablar de ninguna cosa en casa. Pero no le haber preguntado nada. Y ya digo, a ella le habían dado una doctora en medicación sin preguntar nada más. Y bueno, pues directamente ese día nosotros salimos a tomar un café con unos amigos, ella dijo que había quedado con una amiga con la que salía a andar a menudo y cuando volvimos nos encontramos que había tomado esa decisión, ¿no?
Ujú. Y bueno, No, pues ya, claro. es inimaginable el estado, ¿no? Afortunadamente ya nos dejó una carta maravillosa en la que nos explicaba cómo se había sentido y yo lo digo siempre, ¿no? En ese momento a mí me salvó literalmente la vida porque pude, al leerla yo dije, esto ha sido una enfermedad, una depresión. Y al ponerle nombre, alivié en parte todo el sentido de culpa que tenemos los supervivientes de qué es lo que no he hecho y si hubiera hecho y si hubiera estado. Sí. Y eso es un poco resumida la historia, ¿no? Mm. Sí, pero además es que leyendo un poco, claro, dicen que hay que estar pendiente, hay que, pues lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Estar un poco al tanto del comportamiento en este caso de tu hija. Pero dicen que como los síntomas son tan parecidos a una depresión, claro, en ningún momento llegas a imaginar que, ¿no? Pienso yo que una persona, aunque esté con depresión, aunque esté yendo al psicólogo, se le pueda pasar por la cabeza suicidarse. Claro, el psicólogo en ningún momento nos habló de depresión, con lo cual hay que tener en cuenta que esto hace 7 años, ahora se habla un poco del tema, pero entonces era un silencio absoluto. De hecho, nosotros después intentamos encontrar un sitio para que nos ayudaran en el duelo y nadie sabía dónde enviarnos, ¿no? No había nada. Ujú. Entonces, nosotros no teníamos ninguna referencia, ni siquiera un conocimiento un poco más profundo como el que tenemos ahora de la depresión. Entonces, ni se nos pasó por la cabeza que pudiera ser una cosa así, ¿no? Fue algo absolutamente por sorpresa y, y eso y un mazazo tremendo, ¿no? Porque cuando no sabes nada, Sí, claro, claro. no sabes qué podías haber hecho y también y te culpas por ello, ¿no? Entonces, Ujú. eso es terrible. Y eso lo que nos ha hecho es darnos cuenta de que, bueno, en ese momento de que la mayoría, claro, saber que los psicólogos en la carrera no estudian el suicidio, con lo cual no tienen herramientas para tratarlo ni para ver si existe esa ideación, y eso es terrible y que los médicos de atención primaria tampoco tenían formación de ningún tipo, ¿no? No. Y son gente con una familia y con una vida normal, quiero decir que ellos también, entre ellos también pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso fue un poco lo que nos animó a decir, bueno, ¿qué podemos hacer ya por Ariadna? Pues lo único que podemos hacer es intentar que no le pase a nadie más, ¿no? Que se hable del tema y que quien necesita ayuda, pues intentemos buscar por todos los medios donde puede tenerla y ponernos en redes y exponer nuestra imagen y hacer todo lo posible, ¿no? Mm. Sí. Y cuando, por lo que hablamos de salud mental, que ahora se está pidiendo mucho que se mejore, sobre todo en el tema de la seguridad social y tal, ¿vosotros buscasteis por vuestra cuenta, ayuda por vuestra cuenta, es decir, pagando lo que tuvierais que pagar y consulta privada y tal? Lo primero que hicimos, lógicamente, es ir eso a la seguridad social, al trabajador social que nos correspondía y decir, oye, mira, ha pasado esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque no Ujú. sabíamos qué podíamos hacer. Ya te digo que ella no sabía qué recomendarnos, no tenía ninguna dirección, no tenía nada. Fuimos a nuestro médico de cabecera, nos derivó a una psiquiatra y ahí tuvimos mucha suerte, porque nuestra psiquiatra siempre nos ha atendido y nos atiende todo el tiempo que necesitamos, ha controlado muy bien la medicación que en ese momento era precisa y siempre está pendiente de si necesitamos dedicarnos tiempo. Pero esto no es lo normal es que te atiendan un ratito y que te deriven a un psicólogo que a lo mejor te da cita en 3 meses y hay que tener en cuenta que entre los supervivientes hay también muchos, la ideación suicida es muy grande y hay muchos casos, porque, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Nosotros, nuestra única hija, de repente el mundo se desplomó Claro. y nosotros no queríamos, particularmente yo no le veía sentido a la vida, ¿no? Y esto ha durado mucho tiempo. Por eso nosotros siempre insistimos que un poco lo que decías, ¿no? Es claro que son necesarios más psicólogos que atiendan más rápido en la seguridad social, pero yo últimamente digo que efectivamente va a haber mucha gente que no tenga posibilidad económica de pagar un psicólogo, pero hay Ujú. muchísima gente que sí y se ha quedado y se queda la excusa de esto es muy caro y nosotros nos hemos encontrado gente así, ¿no? Con problemas graves que se han presentado ya
y que te dice, no, es que esto es muy caro. Bueno, es muy caro para quien no puede pagarlo, pero si puedes quitarte 3 cervezas, una salida al cine, que es más importante que la vida de una persona que quieres, ¿no? Sí. En vez de decir no me parece necesario, que es lo que realmente piensas, Claro, que no lo necesitas, pues a mí personalmente, a ver, voy a decir una chorrada porque en comparación con lo que estamos hablando es una chorrada. Pero el tema, por ejemplo, de ir al fisio, a un fisioterapeuta o tal, mi trabajo requiere un esfuerzo físico y cuando te das cuenta de que necesitas ir a un fisio, pues cuando ya te rompes algo o notas que algo ya está muy mal. Y no vas por lo mismo, pues porque son X dinero y no te dices, pues no lo veo necesario. Lo que pasa es que cuando ya te das cuenta, pues es tarde. claro. Aquí es necesario, evidentemente. Es necesario porque tienes un dolor. Y lo que pasa es que el que te duela algo por dentro y que no sea físico, no se valora igual, no se tiene en cuenta, ¿no? Y sin Mm. embargo eso existe igual. O sea, es un dolor tan terrible como para llevar a alguien a preferir, a desear la muerte para dejar de sufrir, ¿no? Entonces hay que quitarle peso al hecho de ir al psicólogo y, y- y es que es algo que tenemos ahí que tenemos que utilizar, ¿no? Sí. Pero desde la pandemia, bueno, dicen, claro, en tu caso no ha sido así, porque tu hija pues faltó antes, pero sí que dicen que hay mucho problema debido a la pandemia, que la pandemia al tener a los jóvenes encerrados y tal ha creado ha subido mucho suicidios en general, pero ahora mismo los datos es que 10 personas se suicidan al día 11. y 11. Y creo que 3 o 4 son menores de 20 años. Sí, en adolescentes es la primera causa de muerte no natural, pero ya lo era antes también, ¿eh? O sea, fíjate, el que este año haya pasado de 10 a 11 no debería ser el dato más importante, porque 10 ya es muchísimo, ¿no? Mm. Y ha subido efectivamente mucho. Nosotros, yo colaboro con el grupo de psicólogos de Princesa 81, que les tengo plena confianza porque están absolutamente dedicados y son expertos en el tema. Y nosotros hemos recibido, bueno, no te quiero exagerar, pero más de 30 solicitudes de institutos y colegios de Madrid porque tenían casos muy, muy, muy preocupantes. Y cuando nosotros les damos el presupuesto, que es un presupuesto que no dispara absolutamente nada y que no es un sobregasto, todos se han echado atrás. Y yo creo que es por el miedo a comunicar a los padres lo que está pasando. Y lo que está pasando es grave. Hay muchísimos casos de automutilaciones que son un síntoma de un problema que puede derivar en algo más grave y hay mucho miedo a enfrentarlo, mucho miedo a decir, bueno, es lo que hablábamos al principio, ¿no? El miedo a la palabra suicidio y a lo que puede suponer, en lugar de tomar medidas, lo que se está haciendo es no quiero enterarme, entierro la cabeza en la arena porque me da tanto miedo que prefiero no saber. Y eso Sí, es muy grave. sí, porque creo que mucho viene influido por lo que tú dices, ¿no? Al final el sentimiento de impotencia, de decir, si esto pasa, yo no sé cómo afrontarlo, a lo mejor no me doy cuenta, a lo mejor podría haber hecho más. Y es, antes que afrontar todo eso, pues dice, mira, prefiero lo que tú dices, cerrar los ojos y dar por hecho que no va a pasar, porque mi hija está feliz y yo la veo contenta y que se va con los amigos. Y pues eso, pues al final es que no sabes. Como nunca contamos, es que lo he comentado algunas veces, como nunca contamos realmente lo que nos pasa, porque le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, pero ese bien pues, es más social, ¿no? Para decir, bueno, como un poco pensando, como sé que no te interesa realmente, porque muchos no nos interesa lo que los demás sientan o los demás piensen, decimos bien, pero la verdad es que no estás bien. Esa es parte de una cierta educación que tenemos que cambiar, ¿no? De preocuparnos un poco por el que hay al lado, ¿no? Por el compañero de trabajo, de clase,
y hay una imagen que se repite mucho normalmente, la gente que tiene depresión, por lo menos en un comienzo, les ves sonriendo muy felices, pero por dentro están destrozados, ¿no? Y precisamente para no tener que decir me encuentro mal, porque no sabemos decirle a alguien hoy me he levantado triste, porque es verdad que a lo mejor nos quedamos un poco, bueno, ¿y ahora yo qué digo? Claro. Y a lo mejor no hay que decir nada, ¿no? A lo mejor hay que decir vamos a tomarnos un café. Y ya está, y dejar que la otra persona suelte lo que necesite soltar, que todos necesitamos soltar cosas a veces, ¿no? Y tenemos que darnos ese permiso. Y yo te puedo decir que la mayor satisfacción es eh, dar ese paso y dejar que el otro deposite la confianza en ti y te haga sentir también útil, ¿no? Entonces, alguna vez hay que probarlo. Sí. Sí, y además es no juzgar, ¿no? Para Claro. que, a ver, cada uno... eh, ahora luego lo comentaremos porque voy a apuntar aquí unas cosas, pero una de ellas básicamente es como que, eh, pues eso, que para que no te juzguen, para que no pienses que eres una persona débil, que es lo que hablamos, que en nuestra sociedad está muy, muy perpetuada esa historia de que si vas al psicólogo, pues es porque eres débil, porque no sabes gestionar tu vida, porque eres un desastre en tal. Y un poco pues eliminar esos prejuicios, ¿no? La persona quiere que me cuente lo que seas y al final estás ahí porque en principio es tu amigo o alguien cercano y quieres que se desahogue y esté bien. Pero tenemos esta puta manía de criticar todo lo que hacen los demás. Pero fíjate, se nos olvida, a todos, ¿no? Seguramente, se nos olvida que todos pasamos por momentos malos. O sea, todos, y tampoco tardan tanto, ¿no? Todos pasamos un momento en el que estamos tristes por algo y esto es muy a menudo. Y lo que nos gustaría siempre que tenemos un problema es poder, joder, si yo pudiera hablarlo con alguien, si pudiera soltar esto que estoy pensando ahora, qué aliviado me quedaría, ¿no? Esto nos pasa a todos, o sea que es un poco comenzar a dar esa ocasión al de al lado y verás cómo los demás repiten la conducta y te cuentan lo que les pasa. Y insisto, es que eso primero genera mayor unidad, ¿no? Si sois amigos, pues os va a acercar mucho más. Y en realidad eso va a ser algo beneficioso a todos los niveles y además, en casos más graves, pues puedes salvar una vida, ¿no? Sí, Una vida de alguien que te importa. además. Y no sé, vosotros que trabajáis, bueno, me ha dicho que trabajáis en colegios, o que lo intentáis por lo menos. El tema de bullying y todo esto ha subido mucho durante... O sea, ha habido un aumento, porque ahora también se habla mucho del bullying y tal, y también lo tratamos un poco como una tontería, ¿no? De, "Bueno, esto ha existido siempre, pero bueno, no sé hasta qué punto es esto verdad o no". Sí, sí ha subido mucho y precisamente ayer lo hablaba porque, a ver, la pandemia ha sido terrible en muchas cosas, ¿no? Pero yo todavía, y recomiendo siempre a los padres que hagan esto que voy a contar, yo trato de acordarme siempre de mi adolescencia, pero la de verdad, o sea, de lo que pasó de verdad mientras yo era adolescente, ¿no? Y yo creo que cuando tienes esa edad lo que quieres es estar con tus amigos, porque tu mundo son tus amigos. Ujú. Y de repente aquí durante 2 años se ha tenido la mayor parte del tiempo metidos en casa con las personas que menos quieres estar, que son tus padres. No Sí. porque no les quieras, sino porque tu mundo son tus amigos y tu vida, ¿no? Y entonces en casa, sometido a la presión de ten cuidado, estudia, arregla la habitación, no lo normal del día a día, sino una situación en la que estás mucho más tiempo. Eso es terrible y eso ha dado lugar a generar mayor violencia, porque en casa y fuera, y parece ser que eso ha sido uno de los motivos de que el bullying o el acoso en los colegios haya aumentado, ¿no? Porque toda esa violencia de la impotencia de no poder hacer una vida normal, pues la volcamos a veces en conductas que no controlamos en muchos casos, ¿no? Y luego hay otro elemento, quizá que viene de hace más tiempo, a lo mejor
hay que plantearse los niños que acosan a otros, los chicos, los jóvenes que acosan a otros, a lo mejor lo que están es reproduciendo cosas que oyen en casa, ¿no? Que ataquen o que se metan con un chico por una determinada identidad sexual, pues yo creo que en estos tiempos deberíamos tenerlo, por lo menos yo creo que la gente joven mucho más asumido, sobre todo porque ellos tienen series o tenemos series donde todo eso está ya más normalizado y sin embargo yo que soy más mayor veo conductas que me parece tristísimo que se repitan a estas alturas, ¿no? Que Sí, no permitamos a otro ser como es y que no comprendamos, ¿no? Podemos ver a la gente llevando, no sé, estos plumas que se han puesto de moda hiper grandes y 18 pendientes, 40 tatuajes y unas pintas X y sin embargo no toleramos a otra persona que le guste lo que le gusta y no se mete con nadie. sí, ¿De y dónde? ahí es donde entra un poco lo que tú dices, la educación que se da en casa, Claro. que muchas veces ahora nos hemos, pues yo como padre también hemos hablado del tema y se ha comentado, muchos padres que dicen, no, yo lo dejo en la escuela para que le eduquen y le enseñen. Y en casa, pues estará haciendo sus cosas, o se irá con la bici, o hará lo que tenga que hacer, pero no le prestan atención. No digo que no le presten atención, pero por lo menos no le prestan toda la atención que deberían. Y en el colegio al final los profesores están para enseñarte. Te pueden educar hasta un punto, pero no pueden... Claro, hay muchos elementos, los más importantes donde los aprendemos es en casa, ¿no? Que van a ser la norma de conducta del resto de nuestra vida, ¿no? Y bueno, en eso hay muchos estudios sobre el apego y muchos elementos que son los que confieren el carácter, pero claro, si tú estás oyendo en casa recriminar una serie de actitudes, pues es normal que las repitas, porque en definitiva, ¿de quién te de quién te fías más? Pues de tus padres, ¿no? Son Claro, se supone tu que... imagen, son tu imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde surgen muchos de los problemas, ¿no? Y hay que tener cuidado. Ya, se ha criticado mucho también el tema de la actuación por parte de centros sobre el bullying y tal. Salía un chico que ahora mismo, muy famoso, pero ahora mismo no sé cómo se llama, que le hicieron bullying en un momento dado por tema de estar gordo y tal. Dice, y al que cambiaban de colegio era a mí. Dice, al final, yo que era la víctima, me he convertido como un poco en el apestado y al que han castigado. Pues no tendrían, no digo que cambies al niño que haga bullying de colegio o de centro, pero sí tratarle a él, que es él el que tiene el problema, no el chico que está siendo atacado. Sí, en realidad habría que encontrar la forma de solucionar el problema, ¿no? De buscar una solución alternativa como es esa, ¿no? Y además, fíjate, yo hay mucha gente que se pone en contacto con nosotros que son casos de acoso, ¿no? Pero fíjate, cuando ya no están desesperados, necesitan cambiar de centro porque quieren alejarse de la gente que les hace daño. Pero claro, tú vives donde vives. Puedes cambiar, pero los fines de semana, en los trayectos, te vas a seguir encontrando con esos vecinos del barrio que te han tratado mal. Con Claro. lo cual, el problema hay que solucionarlo en que las dos partes entiendan que hay que convivir, porque Y si no es, tendrás también tus amigos allí, aunque claro, la gente te trate mal, habrá otra gente que no te trate mal y te caiga bien. Y también es separarte de gente que te está apoyando. claro, sí, hay que dar herramientas, como en casi todas las cosas, ¿no? Porque es una edad en la que a lo mejor tienes menos, hay cosas que no comprendes de la misma manera y yo creo que la función no es negar, como decías, que es verdad que casi siempre la primera medida de los centros es negar que eso esté pasando y eso no es solución, eso no es solución. Y además es algo que hay que cortar rápidamente porque puede llegar a más, ¿no? Todos hemos visto vídeos de palizas tremendas Sí. que se han dado chicos y chicas y que me parece
es algo que no podemos consentir, que la violencia, además es que eso luego se puede mantener en el tiempo, ¿no? Y que genera una sociedad que yo creo que a ninguno nos gusta, ¿no? Todos queremos poder estar tranquilos en cualquiera de los sitios donde estemos. Sí, porque además tú piensas que también... Es que yo creo que es un poco un cúmulo de todo, ¿no? Lo que estamos hablando de la parte social, ¿no? O de el desprecio, entre comillas, social, de no ir al psicólogo, no muestres tus emociones, la gente que te juzga, también un poco pienso que las redes crean a lo mejor en un adulto menos, pero en jóvenes pues pueden crear una frustración. Es decir, mira esta persona que bien sale, que fantástica, todo lo que tiene y mira mi vida que es un poco una mierda, entre comillas. Sí, seguramente uno cuenta las cosas diferente en una red que en cara a cara. Aunque, como decíamos antes, contemos pocas cosas, ¿no? Pero Mm. quizás sea más fácil cuando estás con los amigos sentado en donde sea, en un parque, en donde sea, es más fácil hablar porque le tienes delante, pero delante de una red cualquiera, pues bueno, es muy fácil esconder lo que estás sintiendo y tratar de transmitir todavía una imagen mejor. Sí, Un claro, poco porque un poco decíamos antes, pues si delante de un amigo no te atreves a decirle estoy triste, fíjate delante de una pantalla en la que lo que estás contando, es decir, cómo me voy a poner aquí y me voy a poner aquí. Cuando eso pasa, grave. Cuando alguien creo yo, cuando alguien en las redes cuenta que se encuentra muy mal, grave el asunto y ahí los amigos deberían estar inmediatamente llamando por teléfono o yendo a su casa y diciendo, ¿qué te pasa? Que estoy aquí. sí, porque además tampoco la gente no se tira a ayudar. Si tú pones en Twitter, eh, estoy muy mal, me ha pasado esto, estoy muy triste, va a salir un montón de gente, pero tú eres tonto porque hay gente peor, que está peor o que no suelen animar, no suelen aportar nada, simplemente van pues igual que le pasó bueno, todo esto de la salud mental. Supongo que llevaríais muchos años trabajando, pero ahora el boom ha sido por el suicidio de Verónica Forqué, Sí, que todo ha el mundo sido. se tiró al cuello a ver si, si podía arrancar un pedazo de carne. Y pues a ver, no sé si esta mujer seguiría las redes, no la seguiría, pero al final todo ese odio ahí volcado, simplemente porque tienes un móvil en la mano y no aparece tu nombre real, me parece un poco... Sí, fíjate, ese caso un poco lo que nos dice, porque ha habido muchísima gente que la habrá visto en el programa de televisión que estuvo y sin embargo nadie, porque no se sabe, ha sabido ver que en ese lenguaje físico había dolor y sufrimiento. Entonces, eso lo hace complicado, ¿no? Hace muy complicado porque no sabemos ver, no sabemos identificar esos detalles. Y es un poco lo que decimos, ¿no? Hay que aprender que tenemos que saber cómo hacer eso, ¿no? Ujú. Y tú como que has pasado por aquí y tal, eh, ¿qué consejos le darías a alguien o que ha pasado lo mismo que tú o que dice, mira, mi hijo o mi hija está... No lo veo yo como siempre, lo veo raro, lo veo... ¿Qué hacer en un ¿Qué caso hacer? así? ¿Qué hacemos? Bueno, en alguno de los Twitter, discúlpame un segundo, Sí, sí. en alguno de los Twitter hemos publicado una serie de consejos, ¿no? Y bueno, en mi Facebook también lo he colgado, que son consejos que ha hecho este psicólogo con el que trabajo, Pedro Martín Barrajón, que Ujú. son de cómo tratar a una persona que pueda tener una ideación suicida o que esté en una situación que nos pueda parecer grave, ¿no? Y bueno, hay una serie de conductas. La primera y principal y más importante para todos es aprender a escuchar a la otra persona. Aprender a sentarse al lado y decir, cuéntame qué te está pasando, yo me voy a callar y voy a escuchar lo que tú me cuentes y no te voy a juzgar, ¿no? Ujú. Eso es lo fundamental, porque cuando uno está muy mal lo que necesita es que le dejen hablar.
y que le dejen contar. Y a veces los padres, incluso amigos, lo que hacemos es, como no queremos enfrentarnos a ese dolor que nos está transmitiendo, lo que dicen, venga, no te preocupes, no pasa nada, lo tienes todo, si tu vida es muy feliz. Y entonces, con eso lo que estamos haciendo es diciéndole cállate. Sí. Y lo que uno necesita cuando está mal es hablar. Bueno, he leído un testimonio de una chica hace poco mientras esperaba y tal, que decía eso, que he tenido varios intentos de suicidio y la gente le decía que no lo hagas, piensa en nosotros, nosotros te necesitamos. Y al final la chica dice, pues mira, iros a la mierda, o sea, yo estoy mal y me estáis haciendo chantaje emocional, que la chica se lo tomaba, no se lo tomaba por la parte de decir, eh, no notaba el cariño, sino que notaba como más presión, ya la situación que ella tenía como que le sumaba más presión y eso pues, le agobiaba y tal. Y al final es lo que le hacía también volver a recaer. Eso va un poco en la línea de lo que decías antes, es que el cariño a través del texto de una red social no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que tener la persona al lado y que se siente a tu lado y que te pase un brazo por el hombro y que te escuche estando a tu lado. Es que hay cosas que no puede. Tener estas posibilidades, esto que estamos haciendo ahora es maravilloso, pero no sirve para todo. Nada hay en este mundo que sirva para todo. Tenemos que utilizar, y está muy bien, las redes sociales y poderse comunicar y poner fotos y compartir alegría y tristeza y lo que sea, pero hay cosas que tenemos que hacer cara a cara. Entonces nadie se le ocurre tener una relación de pareja a través de Facebook, pues en algún momento tienes que verte, ¿no? Y tienes que cogerte la mano y tienes que darte un beso y tienes que sentirte cerca. Y Sí. con los sentimientos, con todos es igual. O sea, tenemos que tener a la persona ahí, porque si no, no es una relación con una persona, lo es con una máquina, ¿no? Que a lo mejor está bien, yo no digo que no esté bien para alguien, pero no nos sirve a todos. Sí, no es. La tónica general no es. Lo que te dices, no sirve para todo el mundo. Y bueno, lo que te quería. Que te he dicho antes, luego lo miraremos y tal. He estado leyendo y hay algunos mitos, ¿no? Lo han llamado mitos. Y quería compartirlo contigo porque no sé si lo que, según tu experiencia, a ver qué te parece. Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo. Mito absoluto. Es verdad que hay que preguntar bien. Casi siempre las preguntas, no solo en este tema, en cualquier tema no tenemos que poner por delante el no. O sea, es preguntar, pero preguntarle a alguien, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en la muerte? Eso puede servir para que esa persona encuentre que hay alguien que le está escuchando y dé paso a decir pues sí, y de esa manera podamos buscar juntos ayuda. Pensar que la persona expresa su deseo de acabar con su vida nunca lo hará. No, si alguien, cuando comunicamos algo es porque lo tenemos en la cabeza. Cuando alguien dice, cuando alguien llega hasta poder decírselo a alguien es porque la idea está ahí. Y además, en cualquiera de los casos, si nos lo dicen, nos preocupamos y buscamos ayuda y resulta que no era tan grande la intención, bueno, no pasa nada. Pero Se si queda lo ahí y ya era, está. claro, pero si lo era, a lo mejor nos salvamos una vida, ¿no? Y también, yo es que tuve yo no, una pareja con la que tuve, con la que estuve, tuvo un intento de suicidio. Digo intento porque tampoco, no sé, ella en su cabeza lo intentó. Y por lo que decimos después, le dieron hora al cabo de no sé cuántos meses para psiquiatría. Llegamos allí, unas colas impresionantes, creo que la tuvieron media hora, tres cuartos de hora en consulta y pastillas y a casa y dentro de otros tantos meses vuelves. Y claro, si ya teniendo un problema y yendo por el privado prácticamente todas las semanas, las veces que he ido al psicólogo,
eh, casi no te da tiempo a nada en una hora, pues claro, una hora cada 3 meses, al final es que no ayuda para nada. No solo es que no ayude, es que si alguien de la gente que llega de verdad con una intención de suicidarse y le citan a los 3 meses, tiene tanto tiempo por delante para que ese sufrimiento le haga mella y a lo mejor no va a poder ir a esa siguiente consulta. Ese es el problema, ¿no? Cuando vamos porque es un problema, digamos, más leve, bueno, a lo mejor podemos esperar 15 días, un mes, pero cuando es una urgencia, y esto es una urgencia, ¿no? Y a lo mejor, y se tiene que considerar como una urgencia. Alguien que quiere quitarse la vida es una urgencia. Es como una parada cardíaca. En ese momento hay que actuar inmediatamente. No sirve, bueno, usted, hablo contigo una hora y luego ya nos vemos en 3 meses. No puede ser, porque no hay tiempo. No hay Claro. tiempo. Y además ahora la cosa está peor porque todo es COVID. Ahora ya Claro. no existe otra enfermedad que no sea COVID. Entonces ya, si ya estaba mal antes la cosa, ahora ya está imposible. Porque no encuentras cita ya, ni casi ni para ir al médico. Por eso quizá es el momento de que todos estemos un poco más cerca de los que tenemos alrededor, ¿no? A lo mejor tenemos que darnos cuenta, esto nos tiene que servir para muchas cosas, espero, pero yo creo que una de ellas es decir, a ver, ¿con quién contamos? Ahora mismo, sobre todo con la familia, los amigos y los vecinos, ¿no? Que esas relaciones van a ser las que vamos a tener más cerca. Si diera la mala pata, que espero que no, de que volvamos a tener otro encierro obligatorio, tenemos que acordarnos de lo que pasó. Al final te hacía ilusión ver al vecino de enfrente por la ventana porque veías gente, ¿no? Y sentías que no estabas solo en el mundo. Pues eso es un poco lo que tenemos que tener cuidado, porque es la gente que tenemos a nuestro alrededor con quien podemos desahogar los problemas que tenemos, buscar consuelo y ofrecer ayuda a los demás también, ¿no? Hay que incluir, ahora que has sacado a la familia, a los amigos y tal, hay que incluir a todo el mundo dentro del tratamiento, de la ayuda que pueda prestar, o que decirle, mira, pasa esto, estaros un poco al rollo que... estaros un poco Bueno, ahí antes, pendientes. antes iba a decir, por una cosa que habías dicho, una de las cosas que quizás se aprende con la edad, a veces no, como todo, a veces no se aprende, pero una de las cosas que se aprende, que yo creo que he aprendido, además con lo de Ariadna, es a seleccionar a la gente, ¿no? O sea, hay gente que a lo largo de la vida siempre hay amigos en los que dices, bueno, es que no sé, no siento que hace cosas o siento que no está a la altura y a veces nos da mucho miedo o no sabemos cómo decir, bueno, pues que esto a lo mejor no da más de sí. Mm. Y tenemos que aprender que hay cosas que se acaban o que no nos permiten ser feliz y que no pasa nada, ¿no? Que todo cambia y que hay relaciones que cambian. Y cuando eso lo normalicemos también sentiremos menos el dolor de cuando llega el momento, esto pasa en las relaciones igual, ¿no? Que llegue el momento final y si no nos damos cuenta que no pasa nada más, que la vida nos ha cambiado y que ya está, ¿no? Y que no hay mayor problema, que tendremos, nos dolerá, pero no nos dolerá con la intensidad de algo que no queremos admitir nunca. Sí, pero no me refiero a tu, o sea, que tú estés mal. Obviamente, si tú estás mal y tienes amigos que piensas que merecen la pena, yo a tope de contárselo y hablar del tema. Me refiero, tú, si tienes a alguien que está en tratamiento, depresión y tal, cogerías a... Joder, es que no me quiero meter en un percal porque no quiero decir cosas que no debo. Cuando tu hija estaba en tratamiento y tal, eh, ¿tú aconsejas a la gente coger a los amigos y decirles, mirar, a Ariadna le pasa esto y estar vosotros también, ¿sabes? Que estén un poco pendientes, comentarles cómo está la situación, no tenerlo solo en casa, ¿no? Lo que hablábamos de tema tabú, no dejarlo solo en casa porque a lo mejor no se relaciona solo con vosotros, se relaciona con más gente
y es importante que los demás sepan también. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, de hecho nosotros lo hicimos con sus amigos, el decir, bueno, este se encuentra mal y bueno, pues os va a necesitar más que nunca. A ver, para mí los amigos son una parte sumamente importante de la vida, ¿no? Y bueno, ya se dice, ¿no? Es la familia que escoges tú. Ujú. Y qué mejor que pedir ayuda a los amigos y decir, oye, pasa esto, echarnos una mano. El que quiera bien, el que sepa, el que no quiere y no sepa, bueno, pero yo creo que claro que hay que involucrar porque son tu entorno. Y qué mejor ayuda, ¿no? Muchas veces seguramente es mayor ayuda en los amigos, sobre todo en la adolescencia, que en la propia familia, porque estás más cerca de ellos, ¿no? Y porque involucrar a lo mejor hace que los otros también, primero que genere una confianza y que esa amistad se haga más fuerte con el tiempo, y luego que permita, si alguien tiene un problema, decir, bueno, yo también voy a hacer esto, ¿no? Yo también voy a pedir ayuda y voy a hacer de esta manera, ¿no? Porque a mí me ayudaron. Yo creo que tenemos que perder el miedo a hablar de lo que pasa y a involucrar a la gente que está cerca, que somos piña, ¿no? Que son los amigos. Ujú. Y hablaba también, por lo que decíamos antes de esto de los mitos, hay uno, eh, creer que solo las personas con problemas graves se suicidan. Pero claro, esto es muy relativo porque a lo mejor lo que es un problema grave para uno no es un problema grave para otro. Ya no estoy hablando de, por ejemplo, temas de trabajo y tal, sino simplemente, ahora estamos hablando de jóvenes y adolescentes, un desamor para uno puede ser, pues mira, tú no me quieres, mañana con otro, y sin embargo para otra persona pues se le puede caer el mundo encima. A ver, es verdad que en todos los casos de suicidio, lo que hay estudiado, hay un 10% que no tienen que es un momento y en ese momento se genera esa situación. Pero el resto, evidentemente, hay un problema, o eso parece, un problema de una depresión que es provocada por X problema, que Ujú. puede ser de trabajo, de romperse una relación, lo que tú dices, algo que para nosotros, para la persona, es un problema y genera un sufrimiento y a lo mejor ese sufrimiento se desborda, es incontrolable, es muy grande y puede aparecer esa idea. ¿Se puede considerar siempre una enfermedad? Bueno, a veces, no lo sé, yo no soy psicólogo, pero a lo mejor ahí hay un matiz que diferencia, ¿no? Es una enfermedad puntual durante un tiempo, una depresión, un sufrimiento muy grande y puede llevarnos a decir no me vale la pena. Esto pasa bastante en la adolescencia, en las que una cosa, yo qué sé, pues perder a tu pareja es que se te ha hundido el mundo. Ujú. Sí. Y por eso yo digo siempre lo de acordarse de la adolescencia, ¿no? O que un amigo te traicione puede ser un palo muy gordo. Y, y- y un poco tú lo has dicho varias veces, ¿no? Es que no hay que juzgar con nuestra vara de medir, porque el sufrimiento de cada uno de nosotros es diferente, ¿no? A mí me puede hacer mucho daño eso, que un amigo me traicione, y me puede llevar a decir, bueno, pues vaya mierda de vida si mi mejor amigo me traiciona. Y a lo Ujú. mejor para otro es lo que tú decías, bueno, pues pues hemos cambiado, pues qué se le va a hacer, ¿no? Por eso no podemos juzgar, tenemos que escuchar qué es lo que siente la otra persona, no dar nosotros por sabido lo que siente. Ujú. Sí. Pues no sé, ¿qué más preguntarte? ¿Te apetece contarnos algo? Bueno, que espero que lo oiga mucha gente joven. Contarte, mira, dentro de unos días se va a estrenar una serie de un amigo de Nando López, muchos jóvenes le conocerán, que se llama La Edad de la Ira, Ujú. en Antena 3, en el que se tratan muchos temas que son de adolescentes, de jóvenes, y que creo que va a gustar mucho porque es una maravilla de obra. Y se tratan muchísimos de los temas, ¿no? Que tocan a todos y creo que con mucho interés.
Va a haber un podcast que están grabando entre jóvenes contando sus problemas y para que hablen entre ellos, y creo que puede ser muy interesante. También se trata el suicidio, porque ¿Cómo se es algo llama? que está ahí. La edad de la ira se va a llamar la serie. ¿Y el podcast? ¿Se llama igual? Supongo que sí. Eso ya Ah, no te no sé sale, decir, porque lo está están ahí. grabando ahora, pero lo Vale. verás en la página y supongo que hablarán de ello. Ujú, Y ahí se tratan temas, jóvenes tratando temas de jóvenes. ujú. Nando López, para quien no le conozca a este autor, él ha sido profesor durante mucho tiempo, está en excedencia, ya solamente se dedica a escribir, le sigue y le leen montones y montones de jóvenes y gente que nunca leía están apasionados ahora leyendo, y es un tío muy cercano, ¿no? Y cuenta las cosas desde esa realidad de algo que se ha vivido. Entonces me parece que eso es una ayuda. ¿Qué me gustaría? Pues animar a todos los jóvenes entre 12 y 30 años que hablen de las cosas que les preocupan y que escuchen a sus amigos las cosas que les preocupan, porque el mundo está en sus manos y cómo queramos que sea el mundo está en sus manos. Entonces, ojalá lo hagan desde saber expresar y escuchar los sentimientos de la gente que quieren. Muy bien. Pues nada, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa. ¿Alguna canción que te gustaría que pusiese o pusiera? Bueno, pues yo te puedo decir, un día antes mi hija me dejó una canción y un texto que era el Your Song de Elton John, Ujú. y bueno, para mí esa canción es muy potente. Vale, pues ahí te la dejaré. Pues nada, Carlos. Gracias, Un abrazo. un abrazo. Chao, Hasta otra. luego.